Solo queríamos mantenerte ocupada, dijeron mis padres. Después de obligarme a pasar 6 meses trabajando, pasé 6 meses organizando la fiesta de 16 años de mi hermana. Pero en lugar de eso, todos se fueron de viaje a París. Nadie me lo dijo con antelación. Solo queríamos mantenerte ocupada, se rió papá. No discutí, solo esperé con calma. Una semana después, llamaron 20 veces en una hora. Solo respondí, y me llevé cada cosa que yo había financiado conmigo. Me llamo Laurel Matthews, tengo 28 años y 6 meses de mi vida desaparecieron planeando lo que debería haber sido la fiesta de 16 años perfecta para mi hermana pequeña, ella. Las invitaciones, el lugar, el catering, la decoración, la música, todo hecho con amor y atención al detalle. Luego llegó la mañana de la fiesta, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Una selfie familiar en la Torre Eiffel. Sin hermana, sin fiesta de 16 años, solo mis padres, ella y mi hermano Ryan sonriendo ampliamente con la leyenda, viaje sorpresa. Antes de continuar, ¿desde dónde están viendo esto? Dejen un comentario abajo y suscríbanse si mi historia resuena con ustedes. Se supone que la familia es tu cimiento, tu sistema de apoyo. Al menos eso es lo que siempre afirmaban esas cursis películas de Hallmark. Para mí, la familia significaba algo completamente diferente. Permítanme presentarles al clan Matthews. Está mi padre, Robert, un gerente de ventas en un concesionario de coches con una sonrisa encantadora que podría convencer a cualquiera de mejorar su compra. Mi madre, Diana, una agente inmobiliaria a tiempo parcial que se especializaba en aparentar tener éxito en lugar de lograrlo de verdad. Mi hermana menor, ella, ahora con 15 años a punto de cumplir 16, la pequeña de la familia que creció sabiendo exactamente cómo pestañear para conseguir lo que quería. Y mi hermano mayor Ryan, de 19 años, un estudiante de segundo año de universidad, que había dominado el arte de hacer lo mínimo indispensable esperando el máximo rendimiento. Luego estaba yo, Laurel, la responsable hija del medio, la que arreglaba las cosas, la organizadora, la que siempre daba un paso al frente cuando había que hacer algo. Al crecer, yo era la que preparaba los almuerzos cuando mamá se quedaba dormida, la que ayudaba con los deberes cuando papá estaba demasiado ocupado viendo el fútbol, la que llevaba a todos a sus actividades una vez que obtuve mi licencia a los 16. Yo era la persona de fiar, y de alguna manera eso se tradujo en ser en quien todos confiaban sin cuestionarlo. Hace 3 años, me gradué con mi título en marketing y conseguí un trabajo en Anderson Media Group. El sueldo era decente, especialmente para un primer trabajo, y rápidamente demostré mi valía. En 18 meses, fui ascendida a gerente de cuentas junior con un aumento de sueldo significativo. Fue entonces cuando la dinámica con mi familia cambió aún más drásticamente. Laurel, ¿podrías ayudar con la factura de la luz este mes? El cheque de la comisión de tu padre se está retrasando, decía mi madre, olvidando convenientemente mencionar el bolso de diseñador que acababa de comprar. Oye, hermana, necesito nuevo equipamiento para el equipo de béisbol. El entrenador dice que podrían ficharme si tengo el equipo adecuado, me enviaba un mensaje de texto Ryan, ignorando el hecho de que apenas iba a los entrenamientos. Laurel, ella necesita un nuevo portátil para la escuela. El del año pasado es demasiado lento, declaraba mi padre como si la obsolescencia tecnológica ocurriera anualmente. Y yo pagaba. Cada vez. Algo en mí todavía deseaba desesperadamente su aprobación, su amor, su reconocimiento de que me iba bien. Quizás era porque, al crecer, la atención en nuestra casa era un recurso escaso, generalmente reservado para los logros atléticos de Ryan o el recital de baile de ella. Mi éxito académico y mi ética de trabajo se daban por sentados, no se celebraban. Cuando cumplí 25 años, hice lo que pensé que era una inversión inteligente. Compré un apartamento de 2 habitaciones más cerca de mi oficina. No era nada extravagante, pero era mío, y me enorgullecía crear un espacio que reflejara quién era yo. Amueblé la segunda habitación hermosamente con una cama tamaño queen, un escritorio y un baño privado para las visitas familiares. Gasté $3,000 solo en esa habitación, queriendo que se sintieran bienvenidos y cómodos. En todo mi apartamento se podía encontrar evidencia de mis contribuciones financieras al confort familiar. La costosa cafetera que mi padre había admirado en unos grandes almacenes. El sistema de sonido de alta gama que Ryan había insistido en que sería perfecto para mi espacio.
La lujosa ropa de cama que mi madre había señalado que elevaría mi habitación de invitados. Las obras de arte que ella había seleccionado porque pensaba que combinaban con mis paredes. Todos eran artículos que yo había comprado pensando que estaba creando un espacio familiar, sin darme cuenta de que simplemente me estaban utilizando como una billetera abierta. En la casa familiar, la lista era aún más larga. Había pagado las reparaciones del techo después de una tormenta cuando el seguro no cubrió todo. Había financiado los libros de texto del primer semestre de Ryan cuando mis padres afirmaron que estaban demasiado ajustados. Había cubierto el depósito para el campamento de baile de ella 3 veranos seguidos, siempre con promesas de que me lo devolverían. Siempre con el entendimiento de que la familia ayuda a la familia, siempre sin que nunca me devolvieran nada. A pesar de esto, seguí intentando ganarme su aprobación. Llegaba a las cenas familiares con la compra en la mano. Pasaba mis fines de semana ayudando con proyectos en casa en lugar de construir mi propia vida social. Escuchaba las quejas de mi madre, los grandes planes de mi padre, los interminables deseos de mis hermanos. Algo en mí todavía creía que si solo daba lo suficiente, hacía lo suficiente, era suficiente, finalmente me verían. Entonces, 6 meses antes del 16º cumpleaños de ella, mis padres convocaron una reunión familiar. Esto era lo suficientemente inusual como para que saliera temprano del trabajo para asistir, preocupada de que algo grave hubiera sucedido. Queremos discutir algo importante, comenzó mi padre, inusualmente solemne. Mi corazón se aceleró, mi mente saltando inmediatamente a problemas de salud o desastres financieros. Es sobre la fiesta de 16 años de ella, continuó mi madre, colocando su mano sobre la de mi hermana, que sonreía de emoción. Queremos que sea perfecta, dijo mi padre. Y necesitamos tu ayuda, Laurel. Mi madre se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. Esta es la tarea más importante que te hemos pedido. Ella se merece una fiesta de 16 años que recordará para siempre. Miré la cara esperanzada de mi hermana pequeña y sentí una oleada de amor a pesar de todo. Por supuesto, dije. Ayudaré a que sea increíble. Poco sabía yo lo que esas palabras me costarían realmente. Cuando mis padres me pidieron por primera vez que planificara la fiesta de 16 años de ella, estaba genuinamente emocionada. A pesar de la desigual dinámica familiar, amaba a mi hermana. Podía ser egocéntrica y malcriada, pero la recordaba de niña pequeña, siguiéndome a todas partes, queriendo ser como su hermana mayor. Recordaba enseñarle a leer, trenzarle el pelo para su primer recital de baile, tomarle la mano en su primer día de secundaria cuando estaba nerviosa, pero intentaba no demostrarlo. Planificar su fiesta de 16 años me pareció una oportunidad para crear algo especial para ella, algo que fortalecería nuestro vínculo. Al día siguiente de la reunión familiar, mi madre llamó con ella en el altavoz. Laurel, no tienes idea de lo mucho que esto significa para tu hermana, dijo mi madre efusivamente. Esta fiesta definirá su experiencia en la secundaria. Todas sus amigas solo hablan de quien tuvo la mejor fiesta de 16 años. La voz de ella intervino. Tiene que ser increíble, Laurel. Los padres de Madison Kim le consiguieron un coreógrafo profesional para una rutina de baile. Y la fiesta de Jasmine Taylor tenía una fuente de chocolate y un fotomatón profesional. Escuché la competitividad en su voz, la necesidad de superar a sus compañeras. Era algo que mis padres siempre habían fomentado en todos nosotros. Dime qué tema estás pensando, dije, ya tomando notas mentales. París, dijo ella sin dudar. Elegante, sofisticado, París con una réplica de la Torre Eiffel y pasteles franceses y luces de hadas por todas partes. Sonreí ante la ironía. Mi hermana nunca había estado en París. Tampoco yo. Las vacaciones familiares cuando éramos pequeños consistían en conducir hasta el lago a 3 horas de distancia o, de vez en cuando, visitar a nuestros abuelos en Florida. Los viajes internacionales no estaban en el presupuesto de la familia Matthews, o al menos eso siempre me habían dicho. Me sumergí en la planificación con intensidad profesional. Mi experiencia en marketing resultó útil mientras investigaba lugares, creaba tableros de inspiración y elaboraba hojas de cálculo, rastreando cada detalle y gasto. Pasaba mis pausas para el almuerzo llamando a servicios de catering, mis tardes visitando posibles lugares y mis fines de semana buscando en tiendas especializadas la decoración perfecta. Encontré el lugar perfecto,
el salón de baile del Hotel Riverside, elegante sin ser ostentoso, con ventanas con vistas al río y espacio suficiente para los 100 invitados que ella insistió en invitar. La tarifa de alquiler era elevada, $5.000 por la noche, más costes adicionales por montaje y seguridad. Cuando mencioné el precio a mis padres, asintieron vagamente y cambiaron de tema. Una semana después, el lugar requería un depósito de $2.000 para reservar la fecha. Mis padres de repente estaban ilocalizables. El depósito vence hoy, le dije a mi padre cuando finalmente contestó su teléfono. Oh, estamos un poco cortos este mes, dijo casualmente. ¿Podrías cubrirlo? Te lo devolveremos cuando llegue el cheque de la comisión. Era la vieja y conocida excusa. Pero esto era para ella, razoné. Y la fecha podría ser tomada si esperábamos. Así que transferí $2.000 de mi cuenta de ahorros, dinero que había estado guardando para un viaje a Europa. Irónicamente, el correo electrónico de confirmación del lugar me trajo una genuina sensación de satisfacción. Esta sería una noche para recordar. A medida que pasaban las semanas, mi implicación solo se profundizó. Usé mis contactos del trabajo para conseguir un descuento con un servicio de catering conocido por su cocina de inspiración francesa. Pasé horas diseñando invitaciones personalizadas que presentaban una Torre Eiffel en acuarela. Investigué a DJS que pudieran mezclar éxitos del pop estadounidense con clásicos franceses para crear la atmósfera perfecta. Incluso contacté a un antiguo cliente que dirigía una pastelería para encargar un pastel personalizado de varios pisos con delicadas decoraciones de fondant que imitaban la arquitectura parisina. La planificación comenzó a consumir cada vez más de mi tiempo. Mis amigos me invitaban a viajes de fin de semana o conciertos por la noche, pero yo declinaba, explicando que tenía responsabilidades con la fiesta de 16 años. Mi jefa se me acercó para hablar de una asignación temporal que habría significado viajar a la oficina de Chicago durante 2 semanas, un posible trampolín hacia otro ascenso. Lo rechacé sabiendo que no podía irme de la ciudad con tantos detalles de la fiesta que requerían atención en persona. ¿Estás segura?, me había preguntado mi jefa. Esto podría ser realmente bueno para tu trayectoria profesional. Un compromiso familiar, expliqué, tratando de ignorar el destello de decepción en sus ojos. El gran evento de cumpleaños de mi hermana. Estaré disponible para la próxima oportunidad. Incluso cancelé las vacaciones que había estado planeando con mis compañeras de piso de la universidad, una semana en una casa de playa de la que habíamos estado hablando durante meses. Ellas lo entendieron. Pero cuando sus publicaciones de Instagram aparecieron durante lo que habría sido nuestro viaje, sentí una punzada de arrepentimiento mezclada con resentimiento. ¿Por qué siempre era yo la que se sacrificaba? Aún así, cada vez que la duda se apoderaba de mí, me recordaba que esto era por ella. Esto era por la familia. Esto era lo que hacían las hermanas responsables y cariñosas. Y de vez en cuando ella me enviaba mensajes de texto con preguntas emocionadas sobre los planes, o cuando mi madre mencionaba lo impresionadas que estaban sus amigas de que yo estuviera manejando todo tan profesionalmente, sentía que valía la pena. 3 meses después de iniciar la planificación, programé una cena familiar para revisar el progreso y finalizar algunas decisiones. Creé una presentación con imágenes, cronogramas y opciones que necesitaban su opinión. Llegué a casa de mis padres con una carpeta y muestras de mantelería para las mesas, esperando una noche de discusión productiva. En cambio, encontré a mi padre viendo un partido de béisbol, a mi madre hablando por teléfono con una amiga y a ella fuera con sus amigos del colegio. Solo Ryan estaba allí, rebuscando en el refrigerador y apenas reconociendo mi llegada. Pensé que nos reuníamos para hablar de la fiesta esta noche, dije, tratando de ocultar mi frustración. Oh, era esta noche, dijo mi padre, sin apartar la vista del televisor. Tu madre debe haber olvidado ponerlo en el calendario. Podemos reprogramarlo. Me quedé allí, con la carpeta y las muestras en la mano, cuidadosamente empaquetadas, habiendo salido corriendo del trabajo y saltándome la cena para llegar a tiempo. Algo frío se instaló en mi estómago. Luego, una sensación que no podía nombrar del todo, pero la aparté. Claro, dije. No hay problema. Podemos reprogramar. Nunca lo hicieron. A medida que avanzaban los meses, mi inversión financiera en la fiesta de 16 años de ella crecía a un ritmo alarmante.
Lo que había comenzado con un depósito de $2.000 para el lugar pronto se expandió para incluir innumerables otros gastos, $500 para invitaciones personalizadas, $750 para un fotógrafo, $600 como depósito para el catering, $300 para decoraciones, $400 para recuerdos de fiesta. La lista seguía y seguía. Cada vez el patrón era el mismo, una necesidad urgente de pago, padres no disponibles, promesas de reembolso y luego silencio cuando mencionaba el dinero más tarde. Empecé a llevar una hoja de cálculo de mis contribuciones, observando con creciente inquietud cómo el total superaba los $5.000, luego los $7.000, luego los $10.000. Dinero que representaba cientos de horas de trabajo, ahorros cuidadosos, metas personales pospuestas. Lo que lo empeoraba era el mínimo agradecimiento mostrado por mis esfuerzos. Cuando enviaba fotos de posibles centros de mesa a nuestro chat grupal familiar, las respuestas eran, en el mejor de los casos, tibias. No creo que esas flores capturen realmente el ambiente de París, respondía mi madre. ¿Podrían los jarrones ser más altos? La fiesta de Madison tenía centros de mesa muy altos, añadía ella. Cuando encontré un DJ especializado en mezclar música internacional y que tenía experiencia real tocando en clubes de París, mi padre cuestionó el coste sin reconocer el hallazgo excepcional. ¿Realmente necesitamos a alguien tan especializado? Tu primo Jeremy probablemente podría hacer una lista de reproducción, sugirió, ignorando el hecho de que el gusto musical del primo Jeremy se limitaba exclusivamente al heavy metal y al country. El lugar en sí se convirtió en una fuente de estrés continuo. 2 meses antes de la fiesta, la coordinadora de eventos me llamó para informarme de que se había programado otro evento para más temprano ese día, lo que significaba que nuestro tiempo de montaje se reduciría significativamente. Podemos hacerlo funcionar, me aseguró, pero necesitaremos añadir personal adicional para asegurarnos de que todo esté listo a tiempo. Habrá una pequeña tarifa adicional. La pequeña tarifa era de $800. Cuando llamé a mis padres para discutirlo, mi madre suspiró dramáticamente. Bueno, no podemos cambiar de lugar ahora. Todas las invitaciones ya han sido enviadas. Esto era cierto. Yo misma las había enviado la semana anterior. Tendrás que arreglártelas, Laurel. Siempre lo haces. Así que transferí más dinero de mis ahorros y ajusté el cronograma, coordinando con los proveedores para adaptarnos al horario comprimido. Empecé a quedarme despierta hasta altas horas de la noche, enviando correos electrónicos y haciendo planes. Mi rendimiento en el trabajo comenzó a resentirse después de que terminaba mi jornada laboral regular. 2 veces me perdí reuniones matutinas porque finalmente me había quedado dormida pocas horas antes de que sonara mi alarma. Mi jefa me llamó aparte después de que presenté una propuesta para un cliente con errores evidentes. ¿Está todo bien, Laurel?, preguntó, con genuina preocupación en su voz. Esto no es propio de ti. Solo algunos asuntos familiares, expliqué vagamente. Terminará en unas pocas semanas más. Sea lo que sea, no dejes que descarrile tu carrera, me aconsejó. Tienes un potencial real aquí. Sus palabras se quedaron conmigo, añadiendo otra capa de presión. Estaba poniendo en peligro mi reputación profesional, la única área de mi vida donde me sentía verdaderamente valorada y competente. Pero ya estaba demasiado metida como para echarme atrás. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, comenzaron a acumularse extrañas inconsistencias. Cuando le pedí a mi madre la lista final de invitados para dársela al servicio de catering, fue evasiva. Oh, todavía estamos confirmando a algunas personas. Solo planea para el número máximo que discutimos. Cuando intenté programar pruebas de peinado y maquillaje para ella, misteriosamente estaba ocupada todos los fines de semana. Cuando le pedí ver el vestido que había elegido para poder coordinar los elementos decorativos, cambió de tema. 3 semanas antes de la fiesta, estaba en casa de mis padres dejando algunas muestras cuando escuché un fragmento de conversación desde la cocina. Había entrado con mi llave, saludando en voz alta, pero aparentemente no me oyeron por encima del tono emocionado de mi padre. Se supone que el tiempo en París en junio es perfecto, decía. La confirmación del hotel llegó ayer. Ryan ya ha hecho la maleta, respondió mi madre con una risa. Está más emocionado que ella. Entré en la cocina, confundida. ¿Quién va a París? Ambos se giraron, sus expresiones de sorpresa rápidamente enmascaradas con sonrisas casuales. Oh, Laurel, no te oímos entrar,
dijo mi padre. Solo estábamos discutiendo un programa de viajes que vimos anoche. Imaginando cómo sería. Ryan hizo una maleta para un programa de viajes, pregunté con escepticismo. Tu hermano tiene una imaginación muy activa, dijo mi madre, poniendo los ojos en blanco afectuosamente. Estaba fingiendo que también iba al viaje. Ya sabes cómo se pone. No tenía sentido, pero cuando intenté presionar más, desviaron expertamente la conversación hacia los detalles de la fiesta, haciendo preguntas sobre elementos en los que previamente no habían mostrado interés. Para cuando me fui, casi me había convencido de que había entendido mal. Casi. Esa noche, le envié un mensaje de texto directamente a Ryan. He oído que estás emocionado por París. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Tengo que irme, reunión de grupo de estudio. Ryan, que nunca había asistido voluntariamente a un grupo de estudio en su vida. Las señales de alerta ondeaban frenéticamente ahora, pero estaba demasiado agotada, demasiado invertida, demasiado sumida en la niebla de la dinámica familiar para ver el panorama completo. En lugar de eso, redoblé mis esfuerzos, trabajando aún más duro para asegurar que la fiesta fuera perfecta, a pesar de las crecientes inconsistencias. Una semana antes de la fecha de la fiesta, vencía el último pago importante, $5,000 para cubrir el coste restante del lugar, el catering y el personal para el día del evento. Mis padres estaban ilocalizables, sus teléfonos iban directamente al buzón de voz. Con menos de 24 horas antes de que el lugar liberara nuestra fecha a otro cliente, vacié lo último de mi cuenta de ahorros y realicé el pago yo misma. Esa noche, me quedé dormida en mi sofá, rodeada de planos de asientos, contratos de proveedores e impresiones de cronogramas, soñando intranquilamente con torres Eiffel que seguían derrumbándose sin importar con qué cuidado intentara construirlas. El día de la fiesta de 16 años de ella amaneció brillante y despejado, un sábado perfecto de junio. Me desperté a las 5:30 de la mañana, a pesar de haberme quedado dormida solo 3 horas antes, con el cuerpo vibrando con una mezcla de ansiedad y anticipación. La fiesta estaba programada para comenzar a las 7 de esa noche, pero necesitaba estar en el lugar a las 2 para supervisar el montaje y la decoración. Me duché rápidamente, tomé una gran taza de café y envié un mensaje de texto grupal a mi familia. Gran día, todos recuerden sus responsabilidades. Mamá y papá, recorrido por el lugar a las 4. Elle, cita de peluquería a la 1. Ryan, por favor, recoge los accesorios de fotos antes del mediodía. No hubo respuestas inmediatas, pero eso no era inusual. Mis padres no eran madrugadores los fines de semana, y mis hermanos habitualmente dormían hasta el mediodía cuando se les permitía. Continué con mi rutina matutina, revisando mi lista de verificación una última vez antes de salir a recoger el pastel personalizado. Fue mientras esperaba en la pastelería que mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Ella había publicado una nueva foto. Sonriendo, la abrí, esperando verla compartir su emoción por la fiesta. En cambio, mi pantalla se llenó con una imagen que me detuvo el corazón. Mis padres, Ryan y Elle, los 4, sonriendo ampliamente frente a la verdadera Torre Eiffel. No una réplica, no un accesorio de fiesta. La verdadera Torre Eiffel en el París real, Francia. La leyenda de Elle decía, viaje sorpresa de 16 años. La mejor familia del mundo. París 16 años la mejor sorpresa del mundo. La marca de tiempo mostraba que se había publicado hacía solo unos minutos, lo que significaba que estaban actualmente en París. El día de la fiesta que había pasado 6 meses planeando, la fiesta que me había costado más de $15,000 de mi propio dinero. Con los dedos temblando, llamé al móvil de mi madre. Fue directo al buzón de voz. El de mi padre también. Les envié un mensaje de texto a todos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis? ¿Qué pasa con la fiesta de hoy? 20 minutos después, mientras estaba sentada en mi coche, conmocionada, fuera de la pastelería, mi padre finalmente respondió, sorpresa. Decidimos darle a ella una experiencia real en París en lugar de solo una fiesta temática. Tuvimos que mantenerlo en secreto para que fuera especial. Espero que lo entiendas. ¿Entender? ¿Cómo podría entenderlo? Lo llamé de inmediato. Esta vez, respondió, su voz distorsionada por la conexión internacional. Papá,
¿Qué pasa con todos los planes? El lugar, el catering. Todo está listo para esta noche. Oh, cancelamos todo eso hace semanas, dijo casualmente. También recuperamos la mayoría de los depósitos. ¿Qué? ¿Cómo? Yo hice esas reservas. Me habrían contactado a mí. Hubo una pausa antes de que respondiera. Llamamos y explicamos que éramos tus padres y que habías tenido un accidente. Fueron muy comprensivos con la cancelación. Usamos tu información de contacto de emergencia. Me sentí físicamente enferma. Habían mentido diciendo que estaba herida para cancelar los arreglos que yo había hecho. Arreglos por los que todavía estaba pagando, aparentemente innecesariamente. ¿Por qué no me lo dijiste? He estado trabajando en esto durante meses. Acabo de pagar los últimos $5,000 la semana pasada. ¿En serio? Sonó genuinamente sorprendido. Pensé que todo eso ya estaba resuelto. Bueno, puedes llamar y recuperarlo. Estoy seguro. Pero, ¿por qué? Insistí, con la voz quebrada. ¿Por qué pasar por esta farsa elaborada? ¿Por qué dejarme seguir planeando una fiesta que nunca iba a suceder? Su respuesta me golpeó como un golpe físico. Solo queríamos mantenerte ocupada, dijo con una risa. Has estado tan absorta en tu trabajo el último año, sin tener nunca tiempo para las cosas de la familia. De esta manera, tenías que mantenerte involucrada. Y honestamente, eres tan buena organizando cosas que parecía un desperdicio no usar esas habilidades. En el fondo, podía oír a mi madre llamándolo. Antes de colgar, añadió alegremente, tengo que irme. Ella quiere subir a la torre ahora. Te traeremos un recuerdo. Me senté en mi coche durante mucho tiempo después de que terminó esa llamada, tratando de procesar lo que había sucedido. Nunca habían tenido la intención de hacer una fiesta. Habían estado planeando este viaje a París todo el tiempo. Cada vez que mencionaba la fiesta, ellos sabían que era una ficción. Cada dólar que gasté, cada hora que invertí, cada sacrificio que hice fue parte de un engaño elaborado diseñado simplemente para mantenerme ocupada e involucrada con la familia. Aturdida, conduje hasta el lugar, esperando al menos confirmar la afirmación de mi padre de que todo había sido cancelado. La cara de la coordinadora de eventos cuando me vio me dijo todo lo que necesitaba saber. Oh, Laurel, dijo, su expresión una mezcla de simpatía e incomodidad. No esperaba verte hoy. Tu padre llamó hace casi 3 semanas para cancelar. Dijo que estabas en el hospital y que todo el evento debía ser cancelado. ¿Recuperó los depósitos?, pregunté sin emoción. Sí, reembolsamos todo al método de pago original, hizo una pausa. Que no fue la tarjeta que usaste para el pago final la semana pasada. Me pareció extraño, pero supuse que tenía algo que ver con el seguro o las facturas médicas. Así que ellos mismos habían recibido todos los reembolsos. El dinero que yo había pagado les había sido devuelto directamente a ellos. Mientras yo permanecía ignorante, continuando gastando más. Le di las gracias en voz baja y me fui, conduciendo a casa en una niebla de incredulidad y dolor que se sentía casi como un peso físico en mi pecho. Cuando entré en mi apartamento, finalmente me derrumbé. Meses de estrés, agotamiento y tensión financiera se me vinieron encima cuando la magnitud total de la traición se hizo clara. Lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva, hasta que mis ojos ardieron, hasta que pareció que no quedaban más lágrimas. Al caer la noche, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de invitados confundidos que llegaban a un lugar sin fiesta. Amigos de la escuela de Elle, padres, familiares lejanos. A ninguno de ellos se le había dicho que la fiesta estaba cancelada. Ese detalle, aparentemente, no había sido lo suficientemente importante como para abordarlo. Lo siento mucho, repetía una y otra vez. Ha habido un malentendido. La fiesta no se celebra. Algunos estaban enojados, habiendo conducido distancias considerables. Otros estaban preocupados, preguntando si estaba bien, si había habido alguna emergencia. Algunos de mis propios amigos llamaron después de escuchar los confusos informes. Laurel, ¿qué está pasando?, preguntó mi mejor amiga Tessa. La mamá de Brianna acaba de llamarme diciendo que no hay fiesta de 16 años, pero nadie sabe por qué. Le conté todo, mi voz plana por el agotamiento emocional.
Su indignación en mi nombre fue lo primero que se sintió correcto en todo el día. Eso es absolutamente increíble, se enfureció. Después de todo lo que hiciste por ellos, después de todo el dinero que gastaste, están en París mientras tú te enfrentas a las consecuencias. Esto va más allá de la desconsideración. Esto es cruel. Lo sé, dije en voz baja. Creo que siempre he sabido quiénes son realmente. Simplemente no quería verlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miré alrededor de mi apartamento, viendo con nueva claridad los muchos artículos que había comprado porque mi familia los había admirado, el espacio que había creado para dar la bienvenida a personas que no tenían un verdadero aprecio por mí. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Toda una vida de ser la responsable, la que arreglaba las cosas, la proveedora, de repente se sintió como un peso que finalmente podía soltar. Ya no voy a ser el felpudo de la familia, dije, mi voz más fuerte de lo que había estado en todo el día. Creo que es hora de que aprendan cómo es la vida sin mi apoyo constante. Mientras pronunciaba las palabras, sentí una sensación de calma y determinación reemplazar el dolor crudo. Habían tomado su decisión, calculando que perdonaría esta traición, como había perdonado todas las más pequeñas antes. Estaban equivocados. No me precipité a la acción impulsada por la ira. En cambio, durante los siguientes 2 días, planifiqué metódicamente mi respuesta con la misma atención al detalle que le había dado a la fiesta inexistente de ella. Me tomé un día personal en el trabajo para darme espacio para pensar con claridad y actuar con decisión. Primero, creé un inventario completo de cada artículo en mi apartamento que había comprado porque mi familia lo había querido o sugerido que mejoraría mi espacio. La lista era deprimentemente larga. El sistema de entretenimiento de $3.000 que Ryan me había convencido de que sería perfecto para las noches de cine familiar, que ocurrieron exactamente 2 veces. El sofá de $2.000 que mi madre había insistido que era más apropiado para una joven profesional que el cómodo que yo había seleccionado originalmente. La cafetera de calidad profesional que mi padre había admirado en el escaparate de unos grandes almacenes, lo que me llevó a gastar $600 en un electrodoméstico que apenas sabía usar. A continuación, amplié la lista para incluir los artículos que había comprado para la casa familiar a lo largo de los años, los muebles de patio que actualmente estaban en la terraza de mis padres, la lavadora y secadora de alta eficiencia que había comprado cuando las viejas se rompieron y mis padres afirmaron que no podían permitirse reemplazarlas, el portátil que le había dado a Ryan para la universidad que él usaba principalmente para jugar, el equipo de baile que abarrotaba la habitación de ella. Una vez que el inventario estuvo completo, contacté a una empresa de mudanzas y los programé para el día siguiente, cuando sabía que la casa estaría vacía. La vecina de mis padres, la señora Jenkins, tenía una llave de repuesto para emergencias, y siempre me había tenido un cariño especial desde que yo solía cuidar de sus gatos cuando viajaba. Solo necesito recoger algunas de mis cosas viejas mientras mis padres están fuera, expliqué cuando la llamé. No era del todo mentira. Por supuesto, querida, dijo. Dejaré la llave debajo de la maceta. ¿Sabes cuándo volverán de su viaje? ¡Qué maravillosa sorpresa para el cumpleaños de ella! El próximo fin de semana, dije, tragándome la amargura que subía por mi garganta. Y sí, toda una sorpresa para todos. Con la empresa de mudanzas programada, centré mi atención en mi propio espacio. Cambié las cerraduras de mi apartamento, algo que debería haber hecho años atrás, dado como mi familia trataba mi hogar como una extensión del suyo. Llamé a las compañías de mis tarjetas de crédito y al banco para asegurarme de que nadie más tuviera acceso a mis cuentas, estableciendo medidas de seguridad adicionales. Luego pasé varias horas creando un registro financiero detallado de todo lo que había contribuido a mi familia en los últimos 3 años, los préstamos regulares que nunca fueron devueltos, las facturas que había cubierto en emergencias, los regalos que habían sido solicitados en lugar de dados libremente. El total me hizo sentir físicamente enferma, más de $47.000, sin incluir el fiasco de la fiesta de 16 años. Era más que un año de salario cuando empecé a trabajar. Representaba vacaciones nunca tomadas, un coche no actualizado, fondos de jubilación no invertidos, experiencias sacrificadas. Recopilé toda esta información en un documento claro, no para la confrontación, sino para mi propia claridad y protección legal si fuera necesario. Había permitido su comportamiento durante años, y el patrón solo continuaría si no hacía una ruptura decisiva. Al día siguiente,
los de la mudanza llegaron a casa de mis padres exactamente a la hora programada. Con eficiencia profesional, los dirigí a cada artículo de mi lista. Los muebles de patio, la lavadora y la secadora, ya había organizado la entrega de un conjunto de reemplazo asequible a la casa al día siguiente. Estaba dejando clara mi postura, no dejándolos sin necesidades básicas. El televisor de la sala de estar, las obras de arte que había comprado para varias habitaciones. De la habitación de Elle, tomé solo los artículos que había pagado explícitamente, el portátil, el costoso equipo de baile, la ropa de cama de diseñador. Se sentía extraño moverse por la casa familiar con esta nueva perspectiva, viendo claramente cómo mis contribuciones habían sido dadas por sentadas. En la habitación de mis padres, encontré los recibos del viaje a París a la vista sobre el tocador. Lo habían reservado hacía 4 meses, mientras yo estaba inmersa en la planificación de la fiesta de 16 años. El total de su paquete de lujo era de poco más de $20.000, más de lo que yo había gastado en la fiesta falsa, y aparentemente, una cantidad que podían permitirse sin mi ayuda. A última hora de la tarde, los de la mudanza habían cargado todo en su camión y partido hacia un almacén que había alquilado. Algunos artículos los conservaría, otros los vendería y algunos los donaría, pero ninguno permanecería en posesión de personas que habían mostrado un desprecio tan insensible por mi tiempo, dinero y sentimientos. De vuelta en mi apartamento, hice una última preparación. Bloqueé a los miembros de mi familia en las redes sociales y configuré mi teléfono para que sus llamadas fueran directamente al buzón de voz. No estaba cortando la comunicación con ellos de forma permanente, pero necesitaba espacio para establecer mis nuevos límites sin ser manipulada por sus reacciones iniciales. Esa noche, sentada en mi sala de estar parcialmente vacía, sentí una compleja mezcla de emociones, tristeza por las relaciones que había pensado que teníamos, ira por su engaño calculado, pero predominantemente, sentí alivio. Durante años, había estado vertiendo energía y recursos en un pozo sin fondo de derecho y manipulación. Ahora había reclamado no solo mis posesiones, sino mi autonomía. Mi amiga Tessa vino con comida para llevar y vino, sentándose conmigo mientras procesaba todo lo que había sucedido. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente. Esto tenía que pasar desde hace mucho tiempo. Sigo pensando que debería sentirme culpable, admití. Pero no lo siento. No realmente. Todo lo que me llevé, lo pagué. Simplemente dejé de prestar cosas permanentemente. Van a estar furiosos, advirtió. Asentí. Lo sé, pero por una vez, sus sentimientos no son mi responsabilidad. Cuando se fue, tuve mi primera noche de sueño tranquilo en meses. Sin estrés por la planificación de la fiesta, sin obligaciones familiares pesando sobre mí. Solo la tranquila certeza de que finalmente había hecho lo que debería haber hecho años atrás, establecer consecuencias para aquellos que se habían aprovechado de mí durante demasiado tiempo. La tormenta que sabía que se desataría cuando regresaran, pero por primera vez en mi vida adulta, estaba lista para capearla en mis propios términos. La semana pasó en una extraña burbuja de calma. Sin las constantes demandas de la familia y la planificación de la fiesta, me reenfoqué en mi trabajo, impresionando a mi jefa con una propuesta de campaña integral que compensó mi reciente rendimiento distraído. Pasé las tardes reconectando con amigos que había descuidado, comencé una clase de yoga que me había interesado durante meses, e incluso tuve una cita con un hombre interesante que había conocido a través de un contacto del trabajo. La vida sin el constante drenaje de las necesidades de mi familia se estaba revelando sorprendentemente plena y satisfactoria. Luego llegó el domingo en que estaba previsto su regreso. Sabía que su vuelo llegaba temprano en la mañana, lo que significaba que probablemente llegarían a casa alrededor del mediodía. A las 12:30, mi teléfono explotó con notificaciones. 23 llamadas perdidas en el espacio de 1 hora. Buzones de voz llenándose en mi bandeja de entrada. Mensajes de texto apareciendo en rápida sucesión. ¿Qué pasó con nuestros muebles? ¿Dónde están la lavadora y la secadora? Mi portátil ha desaparecido. Todas mis cosas de baile también. Llámanos inmediatamente. Los dejé desahogarse en el vacío digital, manteniendo mi resolución de responder en mi propio tiempo, no en el de ellos. Alrededor de las 2 de la tarde, el timbre de mi apartamento comenzó a sonar insistentemente. Revisé la cámara de seguridad que había instalado a principios de esa semana. Mis padres estaban afuera, sus expresiones una mezcla de furia e incredulidad.
No abrí la puerta. En cambio, observé a través de la cámara cómo mi padre intentaba usar su llave en la cerradura, su frustración visible cuando no funcionó. El timbre sonó de nuevo, esta vez más largo, acompañado de golpes. Laurel, sabemos que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo. La voz de mi padre, acostumbrada a mandar y ser obedecida. Este es un comportamiento completamente inaceptable. La voz de mi madre, tensa de indignación. Encendí el sistema de interfono. No voy a abrir la puerta. Cualquier cosa que necesiten decir puede ser dicha a través del interfono o por mensaje de texto. Nos robaste, gritó mi padre, con el cuello estirado mientras buscaba el altavoz del interfono. Tomé lo que me pertenece, respondí con calma. Todo lo que retiré de la casa fue comprado con mi dinero. Esas cosas eran regalos, insistió mi madre. No puedes simplemente quitar los regalos. Nunca fueron regalos, repliqué. Fueron artículos que me presionaron para comprar, que afirmaron que necesitaban pero no podían permitirse, que prometieron devolverme el dinero pero nunca lo hicieron. Vamos a llamar a la policía, amenazó mi padre, sacando su teléfono. Adelante, dije. Tengo todos los recibos. También tengo documentación de cada dólar que le he prestado a la familia en los últimos 3 años. 47.322 dólares con 18 centavos, para ser exactos, más otros 15.000 por la fiesta falsa de ella. Estoy segura de que a la policía le interesará mucho esa información. Eso los hizo dudar. Mi padre bajó el teléfono, intercambiando una mirada con mi madre. Y mientras hacían llamadas, continué, quizás quieran contactar al lugar y a los servicios de catering que supuestamente cancelaron. No tienen registro de haberles devuelto dinero a ustedes, solo de que yo hice el pago final la semana pasada. Así que, o mintieron sobre la cancelación o mintieron sobre obtener reembolsos. De cualquier manera, ese dinero salió de mí. Mi madre se acercó más al interfono. Laurel, cariño, estás exagerando. Sí, deberíamos haberte contado sobre el plan de París antes, pero queríamos que fuera una sorpresa para todos. ¿No pensamos que te enfadarías tanto? Su intento de minimizar mis sentimientos solo fortaleció mi resolución. Esto no se trata de París, dije. Se trata de 6 meses de mi vida desperdiciados en una mentira elaborada. Se trata de años de explotación financiera. Se trata de un patrón de comportamiento que termina hoy. Envié un único mensaje de texto, uno que había compuesto cuidadosamente días antes. He tomado solo lo que legalmente me pertenece. Tengo los recibos de cada artículo. También tengo documentación de todo el dinero prestado pero nunca devuelto. No estaré disponible para más discusiones hasta que estén listos para reconocer el daño causado y hacer enmiendas genuinas. Esto incluye la restitución financiera de los gastos de la fiesta. A través de la cámara, los vi leer el mensaje, sus expresiones cambiando de la ira a algo más cercano a la incertidumbre. Nunca antes habían visto esta versión de mí. Calma, resuelta, reacia a ser manipulada. No puedes simplemente cortarnos así, dijo finalmente mi padre. Somos tu familia. La familia no se explota mutuamente, respondí simplemente. La familia no se miente durante meses. La familia no se usa mutuamente como cajeros automáticos. Cuando estén listos para ser una familia de verdad, podremos hablar. Se quedaron otros 20 minutos, pasando por la ira, las súplicas, los chantajes emocionales y las amenazas. Permanecí en silencio, dejándolos agotar sus tácticas manipuladoras contra la puerta cerrada. Finalmente, se fueron, mi madre llorando, mi padre todavía furioso. Las consecuencias se extendieron más allá de mis padres. Ryan me envió mensajes de texto repetidamente, alternando entre demandas por su sistema de juego robado e intentos de hacerme sentir culpable por arruinar su regreso de un viaje familiar especial. Bloqueé su número después del 15º mensaje. El enfoque de ella fue diferente. Sus mensajes iniciales eran acusaciones airadas sobre sus posesiones desaparecidas, pero estos gradualmente cambiaron a confusión y luego a algo parecido a la reflexión. ¿Realmente gastaste 15.000 en una fiesta que nunca sucedió?, preguntó 3 días después de su regreso. Sí, respondí simplemente. No lo sabía, escribió de vuelta. Me dijeron que sabías lo de París,
que ayudaste a planificarlo pero no podías venir por trabajo. Esta revelación no me sorprendió, pero abrió una puerta para una posible reconciliación con mi hermana en el futuro. Todavía era joven, todavía muy influenciada por nuestros padres, quizás con tiempo y distancia de su comportamiento manipulador, podría desarrollar una perspectiva más saludable. Los miembros de la familia extendida comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto a medida que la noticia de la situación se difundía. Algunos se pusieron inmediatamente del lado de mis padres, acusándome de ser egoísta y desagradecida. Otros, particularmente aquellos que habían sido testigos de la naturaleza unilateral de nuestra relación a lo largo de los años, expresaron un apoyo silencioso a mi postura. La hermana de mi madre, la tía Cynthia, que siempre había sido la que decía la verdad en la familia, llamó con una perspectiva diferente. Ya era hora, dijo sin preámbulos. Se han estado aprovechando de ti durante años. Tu madre ha estado presumiendo de todas tus contribuciones financieras mientras simultáneamente te criticaba por trabajar demasiado. La hipocresía ha sido difícil de soportar. Su validación ayudó a fortalecer mi resolución durante los momentos de duda. No se trataba de venganza o castigo. Se trataba de establecer finalmente límites saludables con personas que habían demostrado que no respetaban mi tiempo, mi dinero o mis sentimientos. Una semana después de su regreso, mi padre llamó desde un número que no reconocí, eludiendo mis bloqueos. La compañía de la tarjeta de crédito está exigiendo el pago del viaje a París, dijo, su voz menos autoritaria que antes. Usamos el presupuesto de la fiesta de 16 años pensando que tendríamos más tiempo para pagarlo. Eso suena como un problema financiero personal, respondí, canalizando las palabras exactas que él me había usado años atrás cuando le había pedido un pequeño préstamo para cubrir una reparación inesperada del coche. Estoy segura de que lo resolverán. El silencio que siguió fue más satisfactorio que cualquier discusión a gritos podría haber sido. Por primera vez, estaba experimentando las consecuencias de sus acciones sin que yo interviniera para arreglar las cosas. Podríamos perder la casa, dijo finalmente. Un último intento desesperado de manipulación. Entonces probablemente deberías hablar con un asesor financiero, sugerí antes de terminar la llamada. No tenía idea de si su situación financiera era realmente tan grave, pero si sabía una cosa con absoluta certeza, ya no era mi problema resolverlo. Pasaron 6 meses, trayendo cambios tanto esperados como sorprendentes. El cambio más inmediato fue en mi situación financiera. Sin el constante drenaje de mantener a mi familia, mi cuenta de ahorros comenzó a recuperarse. Creé un presupuesto adecuado por primera vez en mi vida adulta, asignando fondos para la jubilación, viajes y desarrollo personal en lugar de para emergencias familiares que de alguna manera siempre coincidían con compras de lujo. Los espacios vacíos en mi apartamento, donde antes estaban los artículos seleccionados por la familia, se llenaron gradualmente con piezas que realmente amaba. Una estantería hecha por un artesano local. Un cómodo sillón de lectura que había codiciado durante años pero que consideraba demasiado poco práctico. Obras de arte que me hablaban en lugar de combinar con un esquema de colores arbitrario que mi madre había preferido. Mi vida profesional también floreció. Con mi enfoque indiviso, conseguí el ascenso que anteriormente había sacrificado por la fiesta inexistente de ella. El aumento de responsabilidad vino con un aumento de sueldo significativo y la oportunidad de liderar proyectos que encontraba genuinamente emocionantes. Pero los cambios más profundos fueron internos. Sesiones semanales con un terapeuta me ayudaron a desenredar la compleja red de dinámicas familiares que me habían llevado a aceptar relaciones tan unilaterales durante tanto tiempo. Exploré las raíces de mis tendencias a complacer a los demás, mi necesidad de validación y mi dificultad para establecer límites. Cada sesión fue desafiante pero esclarecedora, ayudándome a construir un sentido más fuerte de autoestima independiente de lo que podía proporcionar a los demás. Has estado operando desde una idea fundamentalmente errónea, observó mi terapeuta durante una sesión particularmente reveladora. Creías que si solo dabas lo suficiente, hacías lo suficiente, sacrificabas lo suficiente, eventualmente reconocerían tu valor y corresponderían. Pero su comportamiento nunca se trató de lo que tú hacías o dejabas de hacer. Se trataba de lo que ellos creían que tenían derecho a recibir. Este cambio de perspectiva fue transformador. Había estado atrapada en un patrón creado por mí misma, elevando continuamente el listón de mis contribuciones con la esperanza de finalmente ganar el amor y el aprecio que deberían haber sido dados libremente. Reconocer este patrón me permitió comenzar a desmantelarlo.
Mi vida social se expandió a medida que reconectaba con viejos amigos y formaba nuevas conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Me uní a un club de lectura, tomé una clase de fotografía e incluso comencé a entrenar para una media maratón con un grupo del trabajo. Estas actividades habrían sido imposibles durante mis años de constante disponibilidad familiar. Tessa siguió siendo mi firme apoyo, celebrando mi crecimiento mientras me proporcionaba un cable a tierra cuando era necesario. Pareces más ligera, observó durante un brunch un domingo, 6 meses después de mi distanciamiento familiar. Más tú, de alguna manera. Me siento más yo, estuve de acuerdo. No me di cuenta de cuánta energía requería gestionar constantemente sus necesidades y emociones hasta que dejé de hacerlo. Mi relación con mi familia evolucionó de maneras inesperadas durante este periodo. Mis padres pasaron por etapas predecibles, ira, culpa, chantaje emocional, y luego un reconocimiento a regañadientes de que su comportamiento tenía consecuencias. Hicieron varios intentos de reconciliación, pero cada uno se centró en sus sentimientos en lugar de reconocer el daño que habían causado. Te extrañamos, me enviaba un mensaje mi madre. Se supone que la familia se perdona mutuamente. Cometimos un error, insistiría mi padre. Estás guardando rencor por un malentendido. Mantuve mi posición, respondiendo solo a mensajes que mostraban una reflexión genuina en lugar de intentos de manipulación. Mi límite era claro, reconocimiento del patrón, no solo del incidente de París, y pasos concretos hacia el cambio, incluida la restitución financiera. Ryan permaneció distante, su orgullo aparentemente demasiado herido para intentar una reconciliación genuina. Siempre se había beneficiado más de la dinámica familiar, y mi negativa a seguir desempeñando mi papel asignado amenazaba su cómoda posición. Ella, sin embargo, me sorprendió. 3 meses después del viaje a París, se puso en contacto con un tono diferente. ¿Podemos hablar? No sobre cosas o dinero. Solo hablar. Nos encontramos en un café cerca de su escuela, territorio neutral. Se veía diferente, de alguna manera menos pulcra de la manera en que nuestra madre siempre había insistido, más auténticamente de 16 años. He estado pensando mucho, comenzó vacilante, sobre cómo eran las cosas con nosotros, con toda la familia. No lo veía antes, pero ahora no puedo dejar de verlo. Como siempre esperaban que tú arreglaras todo, pagaras por todo. Escuché, cautelosa pero esperanzada. El viaje a París ni siquiera fue tan divertido, continuó. Papá y mamá discutieron todo el tiempo sobre el dinero, y cuando llegamos a casa y encontramos que faltaban cosas, estaban tan concentrados en eso en lugar de entender por qué lo hiciste. Levantó la vista, encontrando mis ojos directamente. Entiendo por qué lo hiciste, y lamento no haber visto lo que estaba pasando con la fiesta. Eso fue realmente horrible. Su genuino remordimiento abrió la puerta a un nuevo tipo de relación entre nosotras. Durante los meses siguientes, construimos una conexión basada en la comunicación honesta en lugar de la obligación o las expectativas. Establecí límites claros sobre el apoyo financiero, pero le ofrecí algo más valioso, mentoría, apoyo emocional y un modelo de cómo construir una vida en sus propios términos. Cuando se acercaba su verdadero 16º cumpleaños en diciembre, decidí contactarla con una oferta. Sin planificación elaborada, sin gastos enormes, le dije por teléfono. Solo una cena en mi casa. Puedes traer a una amiga si quieres. Sin obligación de ninguna manera. Aceptó, trayendo a su mejor amiga, Zoe. Preparé sus comidas favoritas, compré un pequeño pastel de una panadería local y le di un regalo simple pero considerado, un diario con una nota escrita a mano sobre la importancia de contar tu propia historia en lugar de seguir el guión de otra persona. Fue durante esta pequeña celebración que me confió algo significativo. Le dije a mamá y a papá que quiero conseguir un trabajo a tiempo parcial, dijo. Se volvieron locos, dijeron que necesitaba concentrarme en la escuela y el baile, pero quiero empezar a ahorrar mi propio dinero, no siempre pedir cosas. Reconocí la importancia de este paso hacia la independencia. Este rechazo del derecho que nuestros padres habían cultivado. Esa es una decisión muy madura, le dije. Y por si sirve de algo, creo que te enseñará cosas que son tan valiosas como cualquier cosa que aprenderás en la escuela. Mi relación con mis padres siguió siendo complicada. En el 6º mes de nuestro distanciamiento, finalmente hicieron un gesto que reconoció la gravedad de la situación.
Enviaron un cheque por $7.000 con una nota que simplemente decía, un comienzo. Estamos listos para hablar cuando tú lo estés. Era menos de la mitad de lo que debían solo por la fiesta de 16 años, pero representaba un cambio de la negación al reconocimiento. Deposité el cheque y respondí con un mensaje estableciendo términos claros para seguir adelante, terapia familiar regular, tratos financieros transparentes y límites explícitos sobre mi tiempo y recursos. Aceptaron, a regañadientes al principio, pero con creciente sinceridad a medida que avanzaba el proceso. Nuestra primera sesión de terapia fue tensa y llena de lágrimas, pero sentó las bases para una comunicación honesta que había estado ausente de nuestra relación durante décadas. Nunca lo vi como aprovecharse, admitió mi madre durante nuestra tercera sesión. Lo vi como que tú tenías éxito, que podías ayudar. Estaba orgullosa de que pudieras hacer estas cosas. Me sentí con derecho a tu ayuda, reconoció mi padre con dificultad. Nos lo ponías todo tan fácil. Se convirtió en algo esperado en lugar de apreciado. Estas admisiones no repararon instantáneamente el daño, pero crearon un espacio para que algo nuevo creciera. No el apoyo incondicional que habían llegado a esperar, sino una relación basada en el respeto mutuo y límites claramente definidos. En cuanto a mí, el viaje de ser el felpudo de la familia a respetarme a mí misma cambió la forma en que abordaba cada relación en mi vida. Aprendí a dar desde la abundancia en lugar del agotamiento, a evaluar si los intercambios eran equilibrados a lo largo del tiempo, a expresar mis necesidades directamente en lugar de esperar que fueran intuidas y satisfechas. También llegué a entender que protegerte a ti misma no es egoísmo, sino autoconservación necesaria. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por los demás es negarte a permitir patrones dañinos. Que el amor real tiene límites, expectativas y consecuencias. Un año después del incidente de París, finalmente tomé mis propias vacaciones europeas. No a París, sino a Portugal. Una elección que fue completamente mía. De pie en los acantilados de Cabo da Roca, viendo el Atlántico extenderse infinitamente ante mí, sentí una sensación de paz que había sido esquiva durante la mayor parte de mi vida adulta. Había reclamado no solo mis finanzas, sino mi autonomía, mi tiempo, mi sentido de valía. La familia a la que regresé no era perfecta ni estaba completamente transformada. Todos seguíamos aprendiendo, todavía resbalando ocasionalmente en viejos patrones que necesitaban ser corregidos con delicadeza pero con firmeza. Pero nos estábamos, quizás por primera vez, relacionando entre nosotros como adultos con vidas, necesidades y límites separados, en lugar de como personajes encerrados en roles prescritos. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a familiares que se aprovechaban de ustedes? ¿Qué límites establecieron y cómo reaccionaron ellos? Compartan su historia en los comentarios de abajo. Y si mi viaje de felpudo a respetarme a mí misma ha resonado con ustedes, por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a mi canal para más historias de la vida real sobre cómo encontrar la fuerza a través de situaciones familiares difíciles. Gracias por escuchar y recuerden, a veces amarse a uno mismo significa alejarse de aquellos que no te valoran adecuadamente.